Buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Sean bienvenidos a la tercera semana vocacional. Ven y sígueme en nuestro segundo día con la entrevista vocacional al padre Yenir Pretel, sacerdote Cabanis de Quito, Ecuador, quienes tenemos el honor de que nos acompañe el día de hoy para compartirnos acerca de su testimonio vocacional. Buenas noches, padre. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bendiciones en este segundo día de esta semana vocacional con el tema Ven y sígueme. Bueno, una de las primeras interrogantes, pues, acerca de su entrevista vocacional es de cómo llevó a cabo su relación con Dios antes de ser sacerdote. Bueno, en primer lugar, agradezco la invitación por esta pequeña entrevista vocacional con relación a este tema de Ven y sígueme. La idea de ser sacerdote creo que fue desde pequeñito. Es decir, yo era monaguillo, pertenecía al grupo de infancia misionera y de ahí coordinaba con los monaguillos. Después de eso me separé un poco de la iglesia como tal y apareció lo que llama hoy la iglesia la Legión de María, es decir, un grupo apostólico en función del Santo Rosario, de las devociones marianas, y ahí apareció un 13 de mayo justamente en una jornada vocacional que hicieron en la Arquidiócesis de Barranquilla, donde me presentaron como vocacionado del seminario Juan 23. En esa época estaba Rubén Salazar como obispo de esa arquidiócesis y él fue el que me invitó a iniciar este proceso vocacional. Entonces, ahí fue como que inició todo de parte desde la actitud vocacional, es decir, desde este evento mariano. Listo, padre. Entonces, considerando lo que usted comentaba, todo inició desde la Arquidiócesis de Barranquilla, de en donde residía anteriormente, no aquí. Sí, claro, Sí. evidentemente yo soy colombiano, pero vivo aquí en Quito. Y hace casi más de 9 años viví aquí en Quito, después me mandaron otra vez a Colombia, después a Bolivia, y estuve en estos tres países moviéndome, terminando mis estudios teológicos, filosóficos y teológicos. Entonces ahí fue donde me moví más. Pero soy de Barranquilla, Colombia, soy colombiano. Listo, padre. ¿Cómo ha sido su experiencia con Dios? Bueno, la experiencia con Dios ha sido muy cercana desde la oración personal, desde la oración en la cual intenta descubrir cuáles son los elementos propios de una vocación cuando nosotros miramos una respuesta o damos una respuesta a este llamado que Dios nos hace. Y esta intimidad con Dios yo creo que nace todos los días, es decir, todos los días vamos entrando en esta presencia de Dios y comunicarse directamente con Él para que nos dé los motivos del por qué quise ser sacerdote. Entonces la idea fue entender esos motivos porque al principio era como un poquito temeroso, un poquito de que diga, si me gusta, no me gusta, pero fue que dieron la posibilidad de entender cómo Dios daba señales en mi proceso vocacional para entrar en la vida religiosa y sacerdotal. Entonces, por eso fue que como que me motivé porque las señales eran concretas. Es decir, si yo iba a misa, había un mensaje o había una invitación que me motivaba. Y esos momentos permitieron que mi relación con Dios se acrecentara un poquito más. Desde allí comienza mi relación con Dios. Obviamente cuando uno ya entra al seminario, uno ya va como asimilando ciertos momentos en los cuales el seminario, la vida religiosa te da esas verdaderas señales que ya recibiste, pero las profundizas más.
a través del proceso de formación, a través de la casa que te acoge, los oficios, de pronto el trabajo pastoral y especialmente en mi caso que trabajo con niños y jóvenes desde el aspecto educativo, entonces ahí fue como que ya se fortaleció un poquito más mi vocación y la relación con Dios, porque los niños me enseñaban a orar y yo les enseñaba a orar. Igual en los jóvenes, yo les enseño a orar, ellos me enseñan a mí sus experiencias. Entonces, esa es como la relación con Dios, cómo la voy fortaleciendo durante todo mi proceso de vida religiosa y sacerdotal. Bueno, pues bueno, padre, de lo que comentaba, así este llamado vocacional al sacerdocio fue desde muy pequeño. Entonces, sus padres, ¿cuál fue la reacción de ellos al saber que usted quería ser sacerdote? ¿Ellos aceptaron, se pusieron, se sorprendieron? ¿Cuál fue su reacción? Bueno, en el caso de mi papá, en la época que yo entré al seminario, no estaba viviendo con mi papá, estaba viviendo solamente con mi mamá, mi abuelita y mis hermanos. Al principio, la que no estaba de acuerdo con el seminario era mi mamá y mi abuela, porque ellas pensaban que querían tener nietos del padre Jainer, de Jainer, que intentaba buscar la manera de conciliar estos aspectos familiares. Pero al principio sí hubo un rechazo de parte de mi mamá, llamarla así como más literalmente, no tengo un poquito de recelo, sino que más bien son experiencias que le marcan a uno. Al principio mi mamá decía que no estaba de acuerdo con eso porque ella quería tener nietos y ella tenía como la sensación, como el momento de decirme que ella quería que yo fuera, estudiara gastronomía para ser chef. Si mi papá tenía como esa línea también y ella quería que yo siguiera eso, pero las circunstancias no lo permitieron y de pronto yo mismo decidí, de pronto hice cursos, hice diferentes etapas de formación en espacios así muy técnicos y tecnólogos, pero no fueron como los que me fortalecieron a mí cuando yo dije, sí, voy a ser sacerdote. Y mi mamá entonces como que yo le dije, mami, sabes que me voy para Bogotá y por lo tanto quiero entrar al seminario. Entonces eso sí fue como un impacto muy fuerte porque mi mamá no estuvo de acuerdo y como que perdí la figura materna durante un lapso de tiempo. Entonces llamaba, la saludaba y todo, pero ella todavía seguía con esa resistencia y mi abuelita también, porque ella tenía como un prejuicio que los sacerdotes se olvidaban de la familia, que se olvidaban de los más allegados. Entonces ese prejuicio como creó en mi mamá también esa sensación de decir, bueno, si es su decisión, entonces hágale que aquí lo apoyamos. Entonces, pero al principio sí tuve ese rechazo así. Y algunos de mis hermanos también me dijeron, no, tú no vas a hacer esto, que tú no vas a aguantar, que tú... Y siempre estuve allí con esas pequeñas críticas. No solamente de mi familia, sino también de algunos amigos, de algunas personas que conocían quién era Jainer. Entonces ahí fue el primer impacto, fue mi mamá la que al principio sí rechazó esa decisión. Bueno, entonces en un comienzo ofrecían, se oponían a la decisión suya de ser sacerdote porque querían tener nietos de, como usted lo decía, del padre Jaime. Entonces Ajá, ellos se sí. oponían a que usted se haga sacerdote por miedo a el pensamiento errado que tenían en ese tiempo, de que los sacerdotes pues se olvidarían de su familia, ya no los visitarían. Entonces, después de todo, al final ellos aceptaron y pues ahora lo aceptan como es, sacerdote. Sí, ¿Cómo vive padre su vida ahora y qué es lo que le incentiva para seguir en este camino vocacional? sabes que una de las motivaciones cuando quise ser sacerdote, al principio yo pensaba que iba a estar como un sacerdote de parroquia,
un sacerdote que confesaba, un sacerdote que visitaba enfermos y todo eso. Pero durante mi recorrido dentro de la vida religiosa, Cabanis, me pareció muy interesante porque los padres Cabanis tienen un estilo propio de educar el corazón y la mente de los niños y jóvenes. Y eso es como que lo que más me ha cautivado a mí, porque el hecho de ser sacerdote te implica también ser educador. Es decir, trato como de combinar esas dos funciones, de esas dos opciones de vida en mi personalidad, en mis pensamientos, en la forma de actuar. Entonces, ser docente y ser sacerdote Cabanis es el estilo más propio que he encontrado. Y una de las frases que me ha marcado muchísimo a mí dentro de la vida religiosa Cabanis es de nuestro patrono, que es San José de Calazán, y él decía que él ha descubierto una forma de servir al Señor y por ningún motivo la dejaría. Entonces, algo así me sucede a mí cuando yo intento combinar esto, el ser docente y el ser sacerdote. Entonces, es un poquito como así, no sé, no puedo como definir la palabra, pero sí me parece como innovador que un sacerdote esté dando clase, que a la vez hable de Dios, hable de su persona, pero también cautive el corazón de niños y jóvenes, como lo hizo Antonio Marcos Cavani, es decir, nuestros fundadores que permitieron, de pronto en su contexto, crear escuelitas pequeñas. Hoy en día ya acercarnos al aula, acercarnos a un oratorio, acercarnos al patio donde juega, acercarnos a los lugares donde hoy el niño y el joven eh, realizan estas actividades educativas. Entonces, eso es lo que me permite a mí como fortalecer mi vocación, es decir, combinar estos dos aspectos, lo educativo, lo espiritual y el ser sacerdote y el ser docente. Eso es lo que más me ha motivado hasta ahora. Y el ser Cabanis es eso, es encontrar esa dualidad desde la voluntad de Dios, que en todas las cosas, dice Antonio Marcos Cabanis, que en todas las cosas se haga, se alabe y se bendiga la verdadera voluntad de Dios, ¿sí? Y donde Dios elige a algunos para que sigan trabajando por esa misma voluntad, educando a niños y educando a jóvenes. Bueno, padre, como decía, pues está de más hacerle la pregunta cómo vive su vida diaria, porque lo vive de forma parroquial como educador también. Una pregunta interesante, ¿de qué es lo que más recuerda de su ordenación? ¿Fue aquí o fue en Colombia? Bueno, no, fue en Colombia, en Bogotá. Bueno, la ordenación mía fue un poquito, mm, llamarla así, cautivadora para algunos jóvenes, porque yo tenía el grupo juvenil que se llamaba Amigos en Cristo y era en Bogotá. Para ellos fue algo como innovador que el padre Jainer, es decir, el diácono, ya en esa época era diácono, se ordenara sacerdote, porque algunos decían, no, es que usted no va a llegar a ser sacerdote por su forma de ser, por su forma de vestir, por su forma de hablar, y a veces, obviamente, que uno como costeño, es decir, la cultura de Barranquilla es un poquito muy extrovertida y de alguna manera eso determina en tu accionar pastoral, educativo, en donde te desarrolles, ahí muestras también la cultura. Entonces ellos decían, no, no es que no va a llegar, no va a llegar. Y así hicimos una apuesta. Es decir, bueno, entonces hagamos una apuesta. Si yo llego a ser sacerdote, alguno de ustedes entra al seminario. Entonces, ellos son los que no han cumplido la promesa porque ninguno ha querido entrar. Entonces, si yo llego a ser sacerdote, ellos entraban al seminario. O alguna se hacía religiosa. Entonces, lo máximo que alcanzaron y todavía siguen es ser catequista, pero de ahí no más. Entonces, eso fue como que lo que me cautivó muchísimo desde la ordenación. Y como celebración es la participación de mi familia y de mis sobrinos. Estuvo mi mamá, algunos de mis hermanos,
y mis sobrinos que dieron como la entrada nupcial, así llamarla así, para la celebración. Eso me motivó muchísimo, que mi mamá desde Barranquilla viajó hasta Bogotá para poder participar de esta ordenación. Fue un relajo completo porque justamente yo me quería ordenar el 7 de diciembre, vísperas de la Inmaculada Concepción, pero el obispo que me ordenó no podía. Entonces dijo, el único día en diciembre que tengo para ordenarte es el 6 de diciembre. Si no coges esa fecha, entonces esperarás el próximo año para que te puedas ordenar. Entonces yo dije, bueno, entonces 6, de todos modos sigo haciendo. Entonces, por coincidencia, el jueves me ordené sacerdote, un jueves 6 de diciembre, y el domingo, que justamente era Inmaculada Concepción, hago la primera misa en Bogotá. Entonces, esa fue como que lo más impactante en mi vida. El grupo juvenil que no cumplió su promesa, la participación de mi familia en la ordenación y la celebración de la Inmaculada Concepción, que fueron los tres elementos muy fundamentales en mi ordenación sacerdotal. Padre, pero usted sí esperaba que vaya su familia o Yo dudaba que no. No, sí, la idea es que sí participaran porque yo mismo les hice como el trámite, yo les hice como la gestión para que pudieran viajar. Obviamente hablé con mi superior y le dije, bueno, padre, mire, yo necesito que venga tal vez mi mamá principalmente, una tía y mis hermanos, pero no pude traerlo a los 7 porque somos 8 en total, pero entonces no pude traer, entonces yo seleccioné algunos y fueron, y los que participaron fueron los que pudieron acercarse hasta Bogotá. La casualidad es que lo que sí me sorprendió en la ordenación fue mi hermano mayor, porque él sí no me esperaba que llegaba con su esposa, con sus 3 hijos. Ellos sí llegaron como de sorpresa. Entonces, y justamente en la ordenación, ellos son los que me entregan, mi hermano mayor y mi mamá son los que me entregan al señor obispo en ese momento. Y en la primera misa también lo que hacen es entregarme o vestirme con la primera casulla que me habían regalado. ¿Algún mensaje, padre, que pueda dar a los jóvenes que les sienten este llamado a la vocación, muchas de las veces al ámbito sacerdotal? Sí, yo creo que un mensaje muy particular que podría yo darle a los jóvenes, primero que no tengan miedo. Es decir, el ser sacerdote hoy todavía funciona. Es decir, no es una actitud de que, ay, yo voy a ser sacerdote, tengo que estar todo el día rezando. Sí, de pronto hay ciertas renuncias totalmente. Evidentemente tienes que hacer ciertas limitaciones, ciertos cortes en tu vida, pero es la parte vocacional. Decías ahí donde tú das la respuesta cuando renuncias a esos apegos que tú tienes, pero lo das hacia la voluntad de Dios. Ese sería el primer mensaje, como que no tengan miedo a optar por la vida sacerdotal. Es muy buena y de alguna manera todavía no me he arrepentido, gracias a Dios, y trato de renovarme para que Dios siga fortaleciendo esa vocación. Segundo, que nunca pierdan la alegría, es decir, el ser alegre no es una condición de hacer reír a todo el mundo. La alegría es una actitud del corazón. Cuando tú vives con Dios en tu corazón, entonces tú eres alegre. Y cuando tú eres alegre desde el corazón, entonces manifiestas la alegría a los demás. Obviamente que lo manifiestas en el juego, lo manifiestas en tus bromas, lo manifiestas en los chistes. Ahí hay alegría. Entonces, ese sería el segundo. Y el tercero es, si yo no pierdo el miedo, es decir, yo no tengo miedo, no pierdo la sonrisa, entonces soy feliz. Entonces, buscar la felicidad, pero la felicidad también existe en la vida religiosa y sacerdotal. Entonces, somos felices no por lo que hacemos, sino por quien tenemos adentro. Y quien tenemos adentro se llama Dios.
un Dios vivo que sigue llamando a jóvenes. Lo importante es que de pronto nosotros o los jóvenes les cuesta dar una respuesta. Y es lo que le pasó al grupo juvenil en mi ordenación, que no me han cumplido todavía la promesa de ellos entrar al seminario. Entonces, yo me ordené sacerdote, pero ellos no ingresaron. Entonces, esos tres mensajes muy particulares. No tengan miedo, vivan alegremente y alcancen su felicidad. Pero la felicidad solo se alcanza cuando Dios está dentro de nosotros. Ese sería el mensaje que quiero compartir con todas las personas que nos ven a través de las redes sociales y ojo, obviamente en esta tercera semana vocacional con el tema Ven y sígueme. Entonces, el Dios de la vida siempre sigue tocando corazones y la respuesta es la más difícil para dar. Entonces, ojalá que contemos con todas las jóvenes señoritas que apuestan por la vida sacerdotal, religiosa. El Papa Francisco nos invita a hacer lío. Cuando el Papa Francisco utilizó esa frase, hagan lío en una jornada mundial, significaba que dejáramos los miedos a un lado, que no perdiéramos la alegría, pero que alcancemos la felicidad. Y esos tres momentos lo hacemos solo con Dios. Agradecerle a usted, Padre Jainer, por compartirnos acerca de su testimonio sacerdotal. Me lleno de mucha alegría por conocer un poco más acerca de usted, de su vivencia como sacerdote dentro de la comunidad de los padres Cabanis y la labor que realiza como docente dentro de la Arquidiócesis de Quito. Agradecerle a usted por tener la disponibilidad de tiempo para poder acompañarnos y compartir su testimonio vocacional. Como usted decía, no negar ese miedo a contestar la vocación sacerdotal. Siempre vivir con alegría y sobre todo ponerlo todo en las manos de Dios, porque si lo ponemos en las manos de Él, pues seguramente podremos contestar ese llamado de vocación. Agradecerle a usted, Padre, por acompañarnos en esta noche, en nuestra tercera semana vocacional, en el segundo día de entrevista. Barnaby, para mí también es un gusto saludarte y obviamente que estos espacios de compartir un testimonio vocacional motiva a que los otros jóvenes digan, sí se puede hacer algo, sí se puede decir sí al Señor, sí podemos decir lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y termino con esa frase de el Antonio y Marcos Cavani, que son nuestros fundadores. En todas las cosas, hágase, alábese y por siempre sáltese la justísima, altísima y amabilísima voluntad de Dios. Domini mite operario. Y esta última frase dice, Señor, danos operarios para tu mies. Entonces, que el Señor te bendiga, María Santísima, te acompañe y gracias por la invitación. Unas buenas noches para todos y un bendecido descanso en el Señor.